Después de que me robaron, no podía dormir en mi propia casa. Mi corazón latía con fuerza por el miedo y el resentimiento. Así que le pedí a mi hijo quedarme con él unos días, pero me respondió con frialdad: no necesito otra boca que alimentar en mi casa. Esperando apoyo de mi propia sangre, me encontré con crueldad. Y cuando fui a visitarlo sin invitación, vi algo que destruiría a nuestra familia para siempre. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y déjenos saber desde dónde nos escuchan en los comentarios. El marco de la foto yacía destrozado en el piso de madera, la cara sonriente de Carmen, mirándome a través de una telaraña de vidrios rotos. Mis llaves cayeron de mis dedos temblorosos, repiqueteando contra el marco de la puerta, mientras entraba a lo que alguna vez había sido mi sala de estar. La mesa de centro estaba volcada de lado como un animal herido. Las revistas estaban esparcidas por el suelo como hojas caídas. Los papeles del cajón de mi escritorio creaban una alfombra blanca que conducía hacia la cocina, y el silencio se sentía incorrecto. Demasiado profundo, demasiado vacío, sin el zumbido familiar de los electrodomésticos que deberían haberme recibido al llegar a casa. ¿Qué diablos es esto? Las palabras se me escaparon en un susurro. Mi maleta cayó con un golpe seco detrás de mí. El vidrio crujió bajo mis zapatos mientras me adentraba más en el caos. Cada paso revelaba nuevas violaciones. El centro de entretenimiento estaba abierto de par en par, con los estantes vacíos. Mi televisión desaparecida. El sistema estéreo que Carmen había ahorrado durante 3 meses para regalarme en nuestro aniversario se había esfumado. El olor me golpeó entonces. Aire viciado mezclado con algo más, algo que hizo que se me revolviera el estómago. No era el aroma cálido de hogar que esperaba después de 2 semanas visitando a mi hermana en la costa. Este era el olor de extraños, de manos que no pertenecían aquí tocando todo lo que habíamos construido juntos. Recogí una fotografía rota de los escombros cerca de mis pies. La graduación de la preparatoria de Julián. Su birrete inclinado en ese ángulo arrogante. Mi brazo alrededor de sus hombros. La esquina estaba rasgada, separándonos en la imagen. 23 años en esta casa. Nunca cerraba la puerta trasera durante el día. Apenas recordaba cerrarla por la noche. Carmen solía decir: «Roberto, confías demasiado en la gente». Ella tenía razón en eso, al igual que tenía razón en casi todo. Los cajones de la cocina colgaban abiertos como bocas gritando. Los cubiertos esparcidos por el linóleo. Las puertas de los gabinetes torcidas. Mi bote de café volcado, con los granos creando manchas oscuras en los mostradores blancos. Habían sido minuciosos, metódicos. Esto no fue una destrucción al azar. Esto fue una búsqueda. Sentí las piernas inestables mientras subía las escaleras, agarrando el barandal con los nudillos blancos. Cada paso traía nuevo pavor. Una nueva comprensión de cuán completamente había sido violado mi santuario. El dormitorio hizo que se me cortara la respiración. Nuestro colchón colgaba a medias fuera del marco. Los cajones de la cómoda vaciados sobre la alfombra. El joyero de Carmen, la caja de música que tocaba nuestra canción favorita, yacía de lado, silenciosa y vacía. Su anillo de bodas, los aretes de perlas que su madre le había dado, todos los pequeños tesoros que yo había guardado porque todavía llevaban su perfume, habían desaparecido. Pero fue el estudio lo que rompió algo dentro de mí. La puerta de la caja fuerte colgaba abierta como una herida, su interior despojado. El reloj de bolsillo de oro de mi padre, transmitido a través de 3 generaciones. El dinero de emergencia que Carmen había insistido en que guardáramos, por si acaso. Los bonos de ahorro que habíamos comprado en lugar de vacaciones lujosas, pensando que ayudarían a Julián algún día. ¿Quién haría esto?, dije en voz alta a la casa vacía. ¿Quién sabe siquiera dónde guardo? El pensamiento terrible se deslizó como agua fría subiendo de nivel. Alguien que ha estado aquí antes. Alguien que sabía de la caja fuerte detrás de mi escritorio. Sabía dónde guardábamos la llave de repuesto de la casa. Sabía que estaría fuera exactamente 2 semanas.
Me hundí en la silla de mi escritorio, el único mueble todavía en pie en la habitación. Mis manos temblaban mientras alcanzaba el teléfono, la memoria muscular guiando mis dedos a los números. 9, 1, 1. ¿Cuál es su emergencia? La voz tranquila del despachador me ancló. Mi casa. Alguien entró a robar. Acabo de llegar de mi viaje a la costa y todo está destruido. ¿Está usted en peligro inmediato, señor? ¿Los perpetradores todavía están en las instalaciones? No, ya se han ido. Pero se llevaron todo. Sabían exactamente dónde buscar. Estamos enviando oficiales a su ubicación ahora. ¿Puede darme su dirección? Mientras las sirenas gemían a la distancia, creciendo con cada segundo que pasaba, permanecí rodeado por los restos de mi vida pacífica. El sol de la tarde entraba por las ventanas, iluminando la destrucción con una luz dorada que parecía burlarse de la violación de todo lo que yo consideraba sagrado. El sonido de la ayuda acercándose se mezclaba con el eco de mis propias palabras. Sabían exactamente dónde buscar. Las sirenas cortaron el aire de la tarde mientras 2 patrullas entraban en mi entrada. Todavía sostenía el teléfono en mi mano. La voz del despachador era un salvavidas en el caos que me rodeaba. El oficial Ramírez salió primero, un hombre fornido con sienes canosas que se movía con el paso deliberado de alguien que había visto demasiadas escenas del crimen. Su compañero más joven, el oficial Martínez, llevaba una cámara y un kit de evidencia, escaneando ya el daño visible a través de mis ventanas delanteras. «Señor Roberto, soy el oficial Ramírez. Este es el oficial Martínez. ¿Está herido?» «No, solo abrumado». Mi voz sonaba extraña, desconectada. Los ojos experimentados de Ramírez recorrieron la sala captando detalles que yo ni siquiera había notado. Martínez empieza con fotos de los puntos de entrada y las áreas principales. «Señor, necesito pedirle que salga mientras hacemos un barrido de seguridad rápido». Desde mi porche delantero, los vi moverse por mi casa con eficiencia profesional. Ramírez revisó armarios y rincones, mientras Martínez documentaba todo con clics sistemáticos de su cámara. El flash iluminaba habitaciones en las que había vivido durante décadas, ahora paisajes extraños de destrucción. «Todo despejado», llamó Ramírez. «Señor Roberto, puede volver a entrar. Empecemos por el punto de entrada». Me llevó a la puerta trasera, donde la madera astillada alrededor de la cerradura contaba su historia. Entrada forzada pero silenciosa. ¿Ve cómo trabajaron la madera? Se tomaron su tiempo, usaron las herramientas adecuadas. Esto no fue un niño buscando dinero rápido. Martínez se arrodilló junto al marco de la puerta, buscando huellas dactilares con precisión cuidadosa. El patrón de daño sugiere que sabían lo que hacían, profesionales o al menos experimentados. Nos movimos habitación por habitación, Ramírez haciendo preguntas mientras Martínez recolectaba evidencia. Cada violación se sentía fresca mientras la catalogábamos oficialmente. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera, señor Roberto? ¿Y quién sabía de su viaje? 2 semanas. Visité a mi hermana en otro estado. Le dije a mi hijo, a mi vecino Antonio, y lo mencioné a algunas personas en la tienda de comestibles. Hice una pausa pensando. Pero las cosas más valiosas fueron directamente a ellas. ¿Cómo podrían saber dónde guardaba el reloj de mi padre? ¿La combinación de la caja fuerte? Ramírez tomó notas en una pequeña libreta. Estos ladrones sabían exactamente dónde buscar. Eso sugiere familiaridad con su hogar. ¿Tiene alguna disputa en curso? ¿Alguien que pueda guardarle rencor? Estoy jubilado, oficial. Me mantengo reservado. Ayudo a mis vecinos cuando puedo. No puedo imaginar quién haría esto. Martínez levantó la vista de fotografiar mi caja fuerte vacía. No hay destrucción al azar aquí. Buscaban artículos específicos, joyas, dinero en efectivo, electrónica, pero dejaron las fotos familiares esparcidas, no destruidas, casi como si estuvieran enojados pero aún tuvieran algo de moderación. La mesa de la cocina se convirtió en nuestro puesto de mando, el único espacio no tocado por el caos.
Ramírez extendió formularios mientras Martínez ingresaba información en su tableta. Necesitaremos un inventario completo de los artículos faltantes, explicó Ramírez con su bolígrafo listo. Empiece con las piezas más valiosas. La lista creció mientras hablábamos. La televisión, el sistema estéreo, el reloj de mi padre, las joyas de Carmen, el dinero de emergencia, incluso mis buenas herramientas del garaje. Cada artículo se sentía como otro pedazo de mi vida arrancado. Señor Roberto, el tono de Ramírez se volvió más suave. Necesito preguntar sobre los miembros de la familia. ¿Algún problema financiero? ¿Alguien que pueda necesitar dinero rápidamente? La pregunta me golpeó como un golpe físico. Mi hijo Julián trabaja como mecánico. Ha tenido algunas rachas difíciles, pero él nunca... No pude terminar la frase. Martínez levantó la vista de su tableta. A veces las personas más cercanas a nosotros nos sorprenden. No estamos diciendo que sea la familia, pero tenemos que considerar todas las posibilidades. Completaron su trabajo mientras la oscuridad se asentaba sobre el vecindario. Ramírez me entregó un número de caso escrito en papel oficial, explicando el proceso de investigación, los procedimientos de seguimiento y las escasas posibilidades de recuperación. Una cosa más, dijo Ramírez mientras se preparaban para irse. Tal vez quiera considerar quedarse en otro lugar esta noche. A veces los perpetradores regresan, especialmente si creen que se perdieron algo. Martínez asintió. Cambie sus cerraduras mañana, definitivamente, y tal vez instale un sistema de seguridad. Me paré en mi puerta, viendo desaparecer sus luces traseras en la noche. La casa se sentía diferente ahora, no solo violada, sino oficialmente categorizada, procesada, reducida a números de caso y etiquetas de evidencia. El silencio regresó, más profundo que antes. Polvo de huellas dactilares cubría mis muebles como ceniza, y cinta amarilla de evidencia marcaba áreas que no podía perturbar. Mi hogar se había convertido en una escena del crimen, y yo era ahora oficialmente una víctima. Pero las palabras de Ramírez resonaban en mi mente. Familiaridad con su hogar. Alguien que conocía mis hábitos, mis escondites, mi horario. La terrible posibilidad que había estado evitando de repente parecía menos terrible y más inevitable. Los autos de policía desaparecieron a la vuelta de la esquina, dejándome solo con los escombros y el peso creciente del agotamiento. 2 semanas de viaje, horas de trauma emocional. Y ahora este silencio hueco que parecía presionar contra mis tímpanos. Intenté restaurar algo de orden, levantando una lámpara aquí, apilando libros dispersos allá. Pero cada pequeño esfuerzo revelaba 10 violaciones más. Los marcos de fotos rotos me cortaron los dedos. Los muebles volcados resultaron demasiado pesados para mi espalda envejecida. La futilidad de todo me abrumó. Mi cuerpo dolía por el vuelo, por encorvarme sobre formularios de evidencia, por la tensión que se había apoderado de mis hombros en el momento en que vi la fotografía destrozada de Carmen. La casa se sentía insegura ahora, contaminada por manos extrañas y motivos sospechosos. Necesitaba ayuda. Por primera vez en 5 años desde el funeral de Carmen, necesitaba apoyarme en alguien más. Mi teléfono yacía enterrado bajo papeles dispersos de mi escritorio. Lo encontré debajo de una pila de documentos de impuestos antiguos, su pantalla agrietada pero aún funcional. La lista de contactos se sentía extraña bajo mi dedo tembloroso. ¿Cuándo me había vuelto tan aislado que llamar a mi propio hijo requería coraje? El teléfono sonó 3 veces antes de que Julián contestara. ¿Papá? Su voz sonaba extraña, tensa con algo que no podía identificar. ¿Por qué llamas tan tarde? Julián, hijo, algo terrible sucedió. Mi casa fue robada mientras estaba en la costa. El silencio se extendió entre nosotros. En el fondo, escuché ruido de televisión. La voz de Lucía preguntando algo que no pude distinguir. ¿Robada? Dijo finalmente. ¿Estás bien? Estoy bien físicamente, pero la casa está destruida. Se llevaron todo. Las joyas de tu madre, el reloj del abuelo, incluso la televisión. No puedo quedarme aquí esta noche. ¿Podría ir allá? ¿Solo por unos días hasta que pueda ordenar las cosas?
La pausa se sintió interminable. Cuando habló de nuevo, su voz tenía un filo que nunca había escuchado antes. Papá, mira, no puedo ayudarte ahora mismo. Tengo mis propios problemas. Las palabras me golpearon como una bofetada. En 35 años, a través de cada crisis infantil, cada rodilla raspada y corazón roto, cada lucha financiera de su edad adulta temprana, nunca lo había escuchado hablarme así. Pero soy tu padre. Solo necesito un sofá por unas noches hasta que pueda. Dije que no. Su tono se volvió más duro, casi frenético. No necesito otra boca que alimentar en este momento. ¿Busca un hotel o algo? Julián, por favor. Este es tu hogar de la infancia. Alguien violó todo lo que tu madre y yo construimos juntos. Necesito a la familia ahora mismo. Bueno, la familia no siempre está ahí cuando la necesitas, ¿verdad? La amargura en su voz me impactó. Encontrarás una solución. Siempre lo haces. La línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono, repitiendo la conversación con incredulidad. Su madre habría estado avergonzada. Lo habíamos criado mejor que esto. Le enseñamos sobre la lealtad, sobre cuidar a la familia, sobre permanecer unidos cuando los tiempos se ponían difíciles. Pero algo en su voz me perseguía. No solo crueldad, miedo, culpa tal vez. Como un niño atrapado en una mentira que arremete para evitar consecuencias. ¿No? Su propio hijo dijo que no. La casa se sentía más fría ahora, las violaciones más profundas. La pérdida material era una cosa. Las televisiones podían reemplazarse. Las joyas eran solo metal y piedras. Pero esto cortaba algo más fundamental. 35 años de fiestas de cumpleaños y juegos de béisbol, de rodillas raspadas besadas para sanar, y matrícula universitaria pagada sin quejas. Y así era como respondía la familia cuando golpeaba la crisis. Reuní algo de ropa limpia del piso de mi habitación. La metí en una bolsa de viaje que de alguna manera había escapado al caos. Mi espalda protestó mientras me agachaba para recoger calcetines y ropa interior esparcidos, pero el dolor físico parecía menor comparado con el dolor hueco en mi pecho. La puerta principal se sintió más pesada de lo habitual, mientras la cerraba detrás de mí. Cada paso a través de mi jardín hacia la casa de Antonio llevaba el peso de la derrota. La luz del porche de al lado brillaba como un faro, prometiendo la amabilidad que mi propia sangre me había negado. Mientras caminaba por el aire fresco de la noche, un pensamiento seguía dando vueltas. La voz de Julián había sonado mal, no solo cruel sino desesperada, como alguien tratando de convencerse a sí mismo tanto como a mí, como alguien cargando un secreto terrible. La puerta de Antonio se abrió antes de que mis nudillos pudieran tocar la madera. Su rostro curtido, marcado por la preocupación, apareció bajo la luz amarilla del porche como un farero, dando la bienvenida a un marinero de tormenta a la orilla. «Roberto, entra, entra». Se hizo a un lado, haciéndome señas para entrar a su modesta sala de estar. «Te vi caminando hacia acá. La policía ya me preguntó todo sobre lo que pasó». La calidez de su hogar me envolvió como un abrazo físico. A diferencia de mi santuario violado, el lugar de Antonio se sentía seguro. Muebles desgastados dispuestos con precisión militar, fotografías de sus años de servicio alineadas en estantes, todo en su lugar apropiado. «Qué cosa tan terrible», continuó, tomando mi bolsa de viaje. «En este vecindario, 23 años hemos sido vecinos. Y nunca pensé ver el día en que algo así tocaría nuestra calle». El alivio me inundó. Aquí había alguien que entendía. Alguien a quien le importaba sin condiciones ni rechazos crueles. «Por supuesto que te quedarás aquí», dijo Antonio, sacando ya cobijas de un armario del pasillo. Debería haber pensado en ofrecer antes, pero supuse que la familia, bueno, no importa eso ahora. Preparó el sofá con eficiencia militar. Cada almohada posicionada perfectamente. En minutos, tenía un arreglo para dormir adecuado preparado y me estaba guiando hacia su cocina. ¿Café? ¿Té? ¿Algo más fuerte? Antonio sacó sillas alrededor de su pequeña mesa.
Pareces haber pasado por una zona de guerra. Un café sería perfecto. Me hundí en la silla ofrecida, repentinamente consciente de cuánto me dolía el cuerpo. Antonio se movió con propósito, encendiendo la cafetera, recuperando tazas de gabinetes perfectamente organizados. El ritual familiar de hospitalidad calmó algo en carne viva dentro de mí. Le dije al oficial Ramírez todo lo que pude recordar, dijo, sentándose frente a mí mientras el café se preparaba. Sobre haber visto el auto de tu Julián en tu casa unas cuantas veces esta semana. Mi cabeza se levantó de golpe. ¿Viste a Julián? El martes por la mañana, creo, y tal vez el jueves por la tarde. Antonio asintió, sirviendo café humeante en nuestras tazas. Buen muchacho, revisando a su papá mientras estabas fuera. Saludé, pero parecía tener prisa, probablemente preocupado por ti viajando solo a tu edad. El café calentó mis manos, pero las palabras de Antonio enviaron un tipo diferente de calor a través de mi pecho, orgullo mezclado con confusión. Siempre ha sido protector, dije lentamente. Su madre le enseñó a cuidar de la familia. Mujer inteligente, tu Carmen. Que en paz descanse. Antonio levantó su taza en un pequeño saludo. Ella estaría orgullosa de ver cómo te cuida, pero incluso mientras asentía, algo me molestaba en los bordes de mis pensamientos. Si Julián había estado revisando la casa, ¿por qué no lo había mencionado durante nuestra llamada telefónica? ¿Por qué había parecido tan extraño, tan a la defensiva? Me alegra que estuviera vigilando el lugar, dije finalmente. Hace que todo esto sea aún más desconcertante. Antonio se inclinó hacia adelante, bajando la voz conspiradoramente. Entre tú y yo, creo que esto fueron profesionales. La forma en que sabían exactamente qué llevarse, lo silenciosos que fueron. Estos no eran unos niños desesperados buscando dinero rápido. ¿Tú crees? 26 años en el servicio te enseñan a leer situaciones. Alguien planeó esto cuidadosamente. Conocía tus rutinas. Sabía cuándo estarías fuera. Hizo una pausa, bebiendo su café. La pregunta es, ¿quién podría haber sabido todo eso? La pregunta quedó en el aire entre nosotros como humo. Me encontré pensando en todos los que sabían sobre mi viaje a la costa. El empleado de la tienda de comestibles que me había deseado buen viaje. El cartero a quien le pedí que retuviera mis entregas. Mi hermana, por supuesto, pero ella vivía a 2000 millas de distancia. ¿Y Julián? Esto se siente tan calculado, admití. Como si quien hizo esto hubiera estado observando, aprendiendo mis hábitos. Antonio asintió sombríamente. Eso es exactamente lo que le dije a la policía. Dije que me recordaba a la recopilación de inteligencia. Metódico, minucioso, paciente. Nos sentamos en un silencio cómodo, dos viejos tratando de dar sentido a una violación sin sentido. Afuera, el vecindario se asentaba en su tranquilidad nocturna. Las luces de los porches creando piscinas de seguridad en la oscuridad. Te ayudaré a limpiar mañana, ofreció Antonio. No tiene sentido enfrentar ese desastre solo. Aprecio eso más de lo que sabes. Las palabras salieron más roncas de lo previsto. ¿Para qué más están los vecinos? La sonrisa de Antonio era genuina, sin complicaciones. Además, quiero echar un vistazo más de cerca a cómo entraron. Podría necesitar mejorar mi propia seguridad después de esto. Mientras me preparaba para dormir en el cómodo sofá de Antonio, sus palabras resonaban en mi mente. Alguien planeó esto cuidadosamente. El pensamiento debería haber sido aterrador, pero en cambio, lo encontré extrañamente enfocador. 30 años como ingeniero me habían enseñado que cada problema tenía una solución. Cada misterio tenía pistas esperando ser descubiertas. Alguien había violado mi hogar, robado mis recuerdos, y de alguna manera averiguaría quién. Lo último que recordé antes de que el sueño me reclamara fue la observación inocente de Antonio. Buen muchacho revisando a su papá. La mañana trajo una claridad que no había esperado. El café de Antonio,
Su preocupación genuina y una noche de sueño decente habían restaurado algo de mi pensamiento analítico. Después del desayuno, había pasado tiempo organizando mis pensamientos, haciendo listas de lo que necesitaba hacerse, a quién necesitaba contactar. Pero un elemento permanecía en la parte superior de mi agenda mental: hablar apropiadamente con Julián. Su casa adosada se encontraba en un desarrollo que había visto días mejores, hogares modestos construidos para familias jóvenes que comenzaban. Yo le había ayudado con el pago inicial hace 3 años, orgulloso de que mi hijo estuviera construyendo su propia vida, su propio futuro. Ahora, estacionando en su estrecha entrada, noté detalles que había pasado por alto anteriormente. Pintura descascarada alrededor de los marcos de las ventanas, una pequeña grieta en el escalón delantero. El césped necesitaba atención. Los tiempos debían ser más difíciles de lo que él había dejado ver. Presioné el timbre y esperé. Sonidos venían de adentro, movimiento, tal vez voces, pero nadie respondió de inmediato. Finalmente, pasos se acercaron, y la puerta se abrió para revelar el rostro de Julián, pálido y sobresaltado. «¿Papá? ¿Qué haces aquí?» Su reacción me tomó por sorpresa. Este no era el saludo de un hijo preocupado por la crisis de su padre. Esta era la respuesta de alguien que había sido atrapado desprevenido, posiblemente no bienvenido. «Hola, hijo. Lamento pasar sin avisar, pero necesitamos hablar». Estudié su rostro, notando los círculos oscuros bajo sus ojos, la forma en que seguía mirando por encima de su hombro. Después de la llamada de anoche, pensé que deberíamos aclarar las cosas. ¿Yo? Sí, está bien. Pasa, supongo. La sala de estar se sentía abarrotada y desordenada. Revistas esparcidas por una mesa de centro. Platos en cada superficie. Julián se movía con energía nerviosa, despejando espacio en el sofá mientras evitaba mis ojos. ¿Dónde está Lucía?, pregunté, acomodándome en el asiento ofrecido. «Trabajo. Está haciendo turnos dobles esta semana». Se posó en el borde de un sillón, con la pierna rebotando por la ansiedad. «Mira, papá, sobre lo de anoche. Estaba cansado, estresado. No quise sonar tan duro. Entiendo la presión, hijo. Todos enfrentamos tiempos difíciles. Mantuve mi voz suave, no amenazante. Pero las familias deberían mantenerse unidas durante la crisis, ¿no crees?» La risa de Julián salió frágil, forzada. «Claro, familia. Por supuesto». Algo en su tono me hizo inclinarme hacia adelante. «Antonio mencionó que vio tu auto en mi casa un par de veces esta semana». El efecto fue inmediato. Las piernas rebotantes de Julián se detuvieron por completo. Su rostro se puso rígido. ¿Lo hizo? Yo no recuerdo haber conducido por ahí. Estabas revisando la casa mientras yo estaba fuera, ¿verdad? ¿Cuidando las cosas como te enseñó tu madre? ¿Tal vez 1 o 2 veces? Su voz salió tensa, a la defensiva. ¿Por qué importa? La contradicción me golpeó como un golpe físico. Primero no recordaba, ahora tal vez 1 o 2 veces. Mi mente de ingeniero, entrenada para detectar inconsistencias en sistemas complejos, comenzó a catalogar las discrepancias. Pareces nervioso, Julián. Todo esto te tiene más afectado de lo que esperaba. Se puso de pie de un salto, caminando hacia la ventana. Por supuesto que estoy afectado. La casa de mi padre fue robada. Alguien violó tu privacidad, robó tus cosas. ¿Cómo se supone que debo sentirme? Pero su lenguaje corporal contaba una historia diferente. Los hombros rígidos, la evitación del contacto visual, la forma en que se retorcía las manos. Esto no era dolor o preocupación. Este era el comportamiento de alguien cargando una tremenda culpa. Siéntate, hijo. Me estás poniendo nervioso. Julián regresó a su silla, pero no podía quedarse quieto. Sus dedos tamborileaban contra el reposabrazos. Sus ojos se movían por la habitación como un animal atrapado buscando rutas de escape. Cuéntame sobre estas visitas para revisar la casa.
dije con cuidado. ¿Qué estabas revisando exactamente? Solo, ya sabes, asegurándome de que todo se viera normal, que nadie estuviera molestando el lugar. Y todo se veía normal. La pausa se extendió demasiado. Sí, todo estaba bien. Pero nada en esta conversación estaba bien. Cada respuesta se sentía ensayada, cada gesto calculado para desviar en lugar de informar. Este no era el hijo que yo había criado, el niño que solía confesar sus infracciones más pequeñas con lágrimas en los ojos. ¿Julián? ¿Qué pasa? Y no me digas que es solo el robo. Algo más te está carcomiendo. Se puso de pie de nuevo, esta vez dirigiéndose hacia la cocina. Necesito un poco de agua. ¿Quieres algo? Mientras desaparecía a la vuelta de la esquina, me encontré analizando nuestro intercambio como un proyecto de ingeniería fallido. Cada pregunta había producido evasión. Cada intento de conexión había sido rechazado. Mi hijo me estaba mintiendo. ¿Pero sobre qué? El sonido del agua corriendo me dio un momento para estudiar su sala de estar con más cuidado. Facturas apiladas en la mesa auxiliar, algunas con sellos rojos de vencido, una revista de juegos abierta en un artículo sobre estrategias de póker, botellas de cerveza vacías alineadas detrás del sofá. Cuando Julián regresó, con el vaso temblando ligeramente en su mano, hice un intento más de comunicación directa. Hijo, si estás en algún tipo de problema, puedes decirme. Sea lo que sea, lo resolveremos juntos. Su risa salió dura, casi amarga. ¿Problemas? ¿En qué tipo de problemas podría estar, papá? La pregunta se sintió como un desafío, pero no podía entender las reglas de cualquier juego que estuviéramos jugando. No lo sé. Por eso estoy preguntando. Julián se sentó de nuevo, pero todo su cuerpo permaneció enrollado como un resorte bajo tensión. Cada pocos segundos, sus ojos se dirigían hacia la repisa de la chimenea. Luego se alejaban rápidamente, como si estuviera comprobando algo que no quería que yo notara. Julián se excusó a la cocina de nuevo, murmurando algo sobre necesitar revisar la preparación de la cena. La casa se sentía demasiado tranquila con su energía nerviosa eliminada, como el momento entre el relámpago y el trueno cuando el aire mismo contiene la respiración. Me recosté en la silla incómoda, dejando que mis ojos vagaran por la sala de estar desordenada. Facturas, revistas, botellas vacías. Los escombros de una vida que no iba según el plan. El pobre chico claramente estaba luchando más de lo que yo me había dado cuenta. Mi mirada se dirigió a la repisa de la chimenea, donde algunas fotografías enmarcadas se sentaban junto a algunos artículos decorativos. Julián de niño, sonriendo con los dientes separados en un juego de béisbol. El día de su boda, con el brazo alrededor de Lucía en su sencillo vestido blanco. Algunas baratijas que parecían hallazgos de mercado de pulgas. Y un reloj. A primera vista parecía corriente. Solo otra pieza de decoración entre las posesiones acumuladas de una pareja joven, tratando de hacer que su casa se sintiera como un hogar. Pero algo en su perfil, la curva de su caja, me hizo mirar 2 veces. La cara de latón atrapaba la luz de la tarde que entraba por las ventanas de Julián. La correa de cuero desgastada suave por la edad y el manejo. La forma distintiva de la corona de cuerda que había estado ligeramente doblada desde 1987, cuando yo, a los 10 años, lo había dejado caer, mientras intentaba darle cuerda en secreto. Mi corazón se detuvo. Me levanté de la silla lentamente, mis piernas sintiéndose desconectadas de mi cuerpo. Cada paso hacia la repisa requería un esfuerzo consciente, como si estuviera caminando a través de aguas profundas. Por favor, que sea un error. Por favor, deja que esto sea un terrible error. Pero a medida que me acercaba, más detalles emergían con claridad enfermiza. El pequeño rasguño en el cristal donde lo había golpeado descuidadamente contra el marco de una puerta en mi infancia. La pátina en la caja de latón que provenía de décadas de manejo por manos amorosas. La inscripción en la parte posterior que no podía ver pero sabía de memoria. Para William Mills, servicio fiel. 1943-1978. El reloj de mi padre,
el legado de mi abuelo, el reloj que había sido transmitido a través de 3 generaciones de hombres de la familia, destinado a descansar algún día en las manos de Julián, a través de una ceremonia adecuada, no por robo. La habitación parecía inclinarse a mi alrededor. La sangre corría en mis oídos como olas del océano, y agarré el borde de la repisa para no caer. 35 años de paternidad colapsaron en un solo momento devastador de claridad absoluta. Mi propio hijo, el niño al que le enseñé a andar en bicicleta, a lanzar una bola curva, a tratar a las personas con dignidad y respeto, el joven al que envié a la universidad. Ayudé a comprar una casa, recibí en mi corazón cada día de su vida, él me había robado. El rasguño de cuando lo dejé caer a los 10 años. Susurré a la habitación vacía. No hay duda. Pasos se acercaron desde la cocina. La voz de Julián llamó. «¿Papá? ¿Todo bien por ahí?» Me obligué a alejarme de la repisa para volver a mi silla con lo que esperaba que pareciera un movimiento casual. Pero mis manos temblaban mientras agarraba los reposabrazos, y mi respiración venía en ráfagas cortas y agudas. «Es un reloj hermoso el que tienes en tu repisa», dije cuando reapareció, mi voz sonando extraña y distante, incluso para mis propios oídos. Julián miró casualmente, demasiado casualmente. «Ah, esa cosa vieja. La recogí en una casa de empeño en el centro». La mentira me golpeó como un golpe físico, no solo el robo, sino la facilidad con la que el engaño salió de su lengua. «Parece una antigüedad. Buena calidad». Sí, lo conseguí barato. El tipo probablemente no sabía su valor. Cada palabra retorcía el cuchillo más profundo. Mi propia carne y sangre mirándome a los ojos y mintiendo sobre robar el reloj de su bisabuelo. El reloj que debería de haber sido su herencia, su conexión con la historia familiar y el honor. «Bueno», logré decir parándome sobre piernas inestables. «Probablemente debería regresar. Antonio me está ayudando a limpiar esta tarde». Julián parecía casi aliviado por mi partida. «Seguro, papá. Y de nuevo, perdón por lo de anoche, te llamaré más tarde. Veré cómo estás». Otra mentira. Ambos sabíamos que no llamaría. La caminata hacia mi auto se sintió como un viaje a través de arenas movedizas. Cada paso requería un esfuerzo tremendo, y el mundo a mi alrededor parecía amortiguado, distante. Tanteé con las llaves, las dejé caer 2 veces antes de lograr encender el motor. Mientras salía de su entrada, capté un vistazo de Julián en su ventana delantera, no despidiéndose con la mano, no mostrando preocupación por su padre robado, simplemente observando, asegurándose de que realmente me fuera. Mi propio hijo, mi propia carne y sangre. ¿Cómo podía mirarme a los ojos? El viaje de regreso a la casa de Antonio pasó en un borrón de reflejos automáticos, direccionales, señales de alto, semáforos que navegué sin pensamiento consciente. Mi mente se agitaba con matemáticas terribles. El momento de mi viaje, el conocimiento de mis escondites, la precisión quirúrgica de lo que se había llevado. Todo lo que le había enseñado sobre el honor, sobre la familia, sobre defender lo que era correcto. Todo sin sentido. Para cuando estacioné en la entrada de Antonio, una cosa se había cristalizado en mi mente con absoluta claridad. Si Julián pensaba que podía destruir todo lo que su madre y yo habíamos construido juntos, robar a su propia familia y alejarse impune, había subestimado seriamente de lo que su viejo era capaz. El muchacho había cometido el peor error de su vida. El auto prestado de Antonio se sentía extraño bajo mis manos mientras agarraba el volante fuera de la casa de Julián. La llave giró en el encendido con un clic mecánico que parecía antinaturalmente fuerte en el silencio de la tarde. El rasguño de cuando lo dejé caer a los 12 años. No hay error. El tráfico se movía a mi alrededor en un borrón de color y movimiento, mientras mi mente reproducía el devastador momento de reconocimiento. La curva distintiva en la corona de cuerda, la pátina que venía de décadas de manejo amoroso. La inscripción de mi padre oculta en la parte posterior, pero grabada en mi memoria. Me detuve en una gasolinera,
con las manos temblando demasiado violentamente para mantener una conducción segura. Los clientes pasaban frente a mi parabrisas, viviendo sus vidas normales mientras la mía se desmoronaba en fragmentos. 35 años de paternidad, reducidos a una sola verdad innegable, sentada en la repisa de la chimenea de mi hijo. El motor estaba en marcha mientras me sentaba allí respirando profundamente, tratando de procesar lo que se sentía imposible de aceptar. Tal vez había una explicación. Tal vez alguien se lo había vendido legítimamente. Pero el momento, su nerviosismo, esas visitas que Antonio había mencionado, todo apuntaba hacia una conclusión horrible. Pasaron 20 minutos antes de que confiara en mí mismo para continuar conduciendo. Las calles de la ciudad pasaban borrosas como acuarelas bajo la lluvia. Vecindarios familiares convirtiéndose en paisajes extraños a través de mi visión nublada por el impacto. Antonio estaba trabajando en su jardín cuando entré en su entrada. Levantó la vista con una sonrisa que se desvaneció inmediatamente cuando vio mi cara. «Roberto, pareces haber visto un fantasma. ¿La charla con Julián no fue bien?» «Algo no está bien, Antonio». Las palabras salieron roncas, rasposas. No puedo explicarlo todavía, pero algo está muy mal. Dejó sus tijeras de podar, sacudiéndose la tierra de las manos. Los problemas familiares pueden ser los más difíciles. Necesitas hablar de ello. Todavía no. Necesito estar seguro primero. Necesito comprobar algunas cosas. Antonio estudió mi rostro con los ojos agudos de alguien que había aprendido a leer a la gente bajo presión. Bueno, sabes dónde encontrarme cuando estés listo. El café siempre está puesto. Dentro de su habitación de invitados, me acosté en la cama estrecha, mirando las manchas de agua en el techo. La imagen del reloj se reproducía sin cesar. La cara de latón atrapando la luz de la tarde, la correa de cuero desgastada suave por la edad, sentada allí como una acusación entre las posesiones dispersas de la vida modesta de mi hijo. Pero la duda roía los bordes de mi certeza. 35 años criándolo, enseñándole el bien del mal. ¿Fue todo sin sentido? ¿Había fallado tan completamente que el niño que una vez lloró por pisar una hormiga podía robar a su propio padre? El ingeniero en mí exigía pruebas más allá de la emoción, evidencia que resistiera el escrutinio, que no pudiera explicarse o descartarse como coincidencia. Si iba a destruir nuestra relación para siempre, nos lo debía a ambos estar absolutamente seguro. Saqué un bloc de notas y comencé a hacer listas, un enfoque metódico para una situación imposible. Horas, fechas, oportunidades. ¿Qué había sido robado y a dónde podría haber ido? ¿Quién podría recordar haber visto qué? La revista de apuestas que había notado cobró un terrible sentido repentino. Facturas con sellos de vencido. El comportamiento extraño de Julián. Su rechazo desesperado cuando pedí ayuda. Las piezas formaban un patrón que había sido demasiado confiado para ver. Pero necesitaba más que patrones. Necesitaba pruebas que satisficieran a un tribunal de justicia, porque hacia allá se dirigía esto si mis sospechas resultaban correctas. 3 horas de planificación después, tenía una estrategia. Tomaría tiempo, paciencia y el tipo de investigación metódica que me había servido bien en 30 años de resolución de problemas de ingeniería. Si estaba equivocado, le rogaría su perdón y pasaría la vida enmendándolo. Si tenía razón, el niño que le robó a su padre aprendería que su viejo era capaz de más de lo que jamás había imaginado. Las páginas amarillas se sentían frágiles bajo mis dedos mientras buscaba casas de empeño en toda la ciudad. Antonio me había prestado su auto de nuevo, sin hacer preguntas. El tipo de confianza que una vez había extendido a mi propio hijo. 7 días de investigación sistemática comenzaron con la casa de empeños de Pedro, en la calle principal. El dueño, un hombre corpulento con ojos sospechosos, examinó las fotografías que había preparado cuidadosamente. Sí, recuerdo ese reloj. Pieza vintage, mano de obra de calidad real. Golpeó la foto con un dedo grueso. Un tipo joven, tal vez a mediados de los 30, parecía nervioso como un gato.
Mi corazón martillaba contra mis costillas. ¿Puede describirlo más específicamente? Cabello oscuro, alrededor de 1,80 m, vestía ropa de trabajo. Dijo que era el reloj de su abuelo, pero necesitaba efectivo rápido para alguna emergencia. Los ojos de Pedro se entrecerraron. ¿Por qué pregunta? ¿Esto es sobre el seguro o algo así? Algo así. Mantuve mi voz firme. ¿Todavía tiene algún papeleo? La copia del recibo mostraba una fecha, 13 de mayo, 2 días después de mi viaje a la costa. La firma era ilegible, pero la descripción física coincidía perfectamente con Julián. $300 por un reloj que valía 10 veces esa cantidad. 2 casas de empeño más arrojaron resultados similares. Mi televisión en electrónica segunda oportunidad. Las joyas de Carmen en recuerdos dorados consignación. Cada transacción desesperada, apresurada. Artículos vendidos muy por debajo de su valor por un joven que encajaba perfectamente con la descripción de mi hijo. La señora Peterson, mi vecina a 3 casas de distancia, me recibió en su cocina con el entusiasmo de alguien que rara vez tenía visitas. Oh sí, definitivamente vi ese Honda Civic el día 13, alrededor de las 2 de la tarde. Pensé que era extraño ya que no estabas en casa, pero supuse que tal vez Julián estaba revisando las cosas. ¿Vio al conductor claramente? No su cara, pero la constitución parecía familiar. Joven, se movía como si tuviera prisa. Se estacionó justo en tu entrada, muy atrevido. La línea de tiempo se alineaba perfectamente. Mientras yo almorzaba con mi hermana a miles de kilómetros de distancia, mi hijo había estado robando mi casa. Las imágenes de la cámara de seguridad de los Henderson mostraban un Honda Civic que coincidía con el número de placa de Julián. La marca de tiempo leía 2:17 de la tarde del 13 de mayo, justo en la ventana que la señora Peterson había especificado. Cada pieza de evidencia se sentía como otro clavo en el ataúd de mis esperanzas. La parte metódica de mi mente catalogaba cada detalle, mientras el padre en mí moría un poco más con cada confirmación. El viernes por la noche, lo seguí desde el taller mecánico hasta el casino Riverbend. Observé a través del estacionamiento mientras entraba con el paso decidido de alguien alimentando una adicción. 2 horas más tarde, salió luciendo derrotado, con los hombros caídos. Probablemente más ligero por cualquier dinero con el que hubiera comenzado. La pieza final del rompecabezas encajó en su lugar. La desesperación lo había llevado a robar a su propio padre. Y aquí estaba, tirando el dinero que no tenía. De vuelta en la mesa de la cocina de Antonio, extendí todo lo que había recolectado. Fotografías, recibos, declaraciones de testigos, documentación de la línea de tiempo. La evidencia pintaba una imagen tan clara que incluso Julián no podría negarla. El niño que crié se ha ido. Susurré a la habitación vacía. Este extraño que me robó ha tomado su lugar, pero necesitaba que él supiera que yo sabía. Necesitaba mirarlo a los ojos cuando lo confrontara con la prueba de su traición. Mañana conduciría a su casa con esta carpeta de evidencia y lo vería tratar de explicar lo inexplicable. El reloj todavía estaba en su repisa, esperando servir como la acusación final innegable. La justicia exigía verdad, y la verdad exigía coraje. Ambos esperaban la confrontación de mañana. La carpeta amarilla se sentaba en mi asiento del pasajero como un arma cargada, mientras conducía hacia la casa de Julián. Una semana de investigación metódica había producido pruebas que satisfarían a cualquier tribunal. Fotografías, recibos, declaraciones de testigos, documentación de la línea de tiempo que no dejaba lugar a dudas o negaciones. Julián abrió la puerta con la misma expresión de confusión que había llevado durante mi visita anterior, pero esta vez no sentí nada más que una fría determinación. ¿Papá? ¿Qué te trae por aquí de nuevo? Tenemos que hablar, hijo. ¿Puedo pasar? La sala de estar se veía exactamente como la había dejado, desordenada, mostrando signos de estrés financiero y dominada por ese reloj de bolsillo de latón, brillando en la repisa como una acusación, esperando ser expresada. Puse la carpeta en su mesa de centro con precisión deliberada.
Julián, sé que robaste mi casa. Tengo pruebas. Su rostro se puso blanco. ¿Qué? Papá, me estás asustando. ¿De qué estás hablando? Deja de mentir. Abrí la carpeta revelando la primera fotografía. Tengo testigos, recibos, evidencia documentada y tengo esto. Señalé hacia la repisa donde el reloj de mi padre atrapaba la luz de la tarde. Eso es, compré eso en una casa de empeño. Te lo dije. Casa de empeños de Pedro. 13 de mayo. $300. Deslicé la copia del recibo a través de su mesa de centro. La descripción física coincide contigo perfectamente. ¿Quieres explicar cómo el reloj de tu abuelo terminó en una casa de empeño 2 días después de que mi casa fuera robada? Las manos de Julián temblaban mientras recogía el recibo. Su boca se abrió y cerró sin sonido, como un pez sacado del agua. Aquí está la declaración de la señora Peterson sobre ver tu auto en mi entrada esa tarde. Otro documento se unió al primero. Imágenes de la cámara de seguridad de los Henderson, mostrando tu placa a las 2:17 de la tarde. Papá, por favor. Recibo de Electrónica Segunda Oportunidad, por mi televisión. Recuerdos dorados, por las joyas de tu madre. Cada pieza de evidencia golpeaba la mesa con la finalidad de un mazo de juez. ¿Debo continuar? El colapso llegó de repente. Julián se derrumbó en su sillón, con la cara enterrada en las manos, los hombros temblando con sollozos que sonaban más como gemidos animales. No lo entiendes. Iban a lastimar a Lucía. Debía $15,000 a personas que no aceptan planes de pago. ¿Así que le robaste a tu padre en lugar de pedir ayuda? Su cabeza se levantó de golpe, los ojos rojos pero ardiendo con justificación desesperada. Me habrías dado un sermón, uno de tus discursos sobre responsabilidad y malas decisiones. Tienes razón, lo habría hecho. Pero también te habría ayudado. Iba a devolverlo. Una vez que ganara en las mesas, iba a comprar todo de vuelta y nunca lo sabrías. El delirio del juego al descubierto. Siempre a una victoria de resolver todo. Nunca aceptando que el sistema estaba diseñado para tomar todo lo que tenía. En cambio, violaste mi hogar. Robaste el anillo de bodas de tu madre. Empeñaste el reloj de tu bisabuelo por una fracción de su valor. Mi voz se mantuvo nivelada, firme como ingeniero. Me miraste a los ojos y mentiste al respecto. Julián se puso de pie de un salto, la desesperación haciéndolo peligroso. No puedes llamar a la policía por tu propio hijo. Mírame hacerlo. Alcancé mi teléfono. Tomaste esta decisión cuando entraste a mi casa. Mamá nunca te perdonaría por esto. Su voz se quebró con histeria. Las palabras golpearon como un golpe físico, pero me mantuve firme. Tu madre estaría avergonzada de en lo que te has convertido. Se abalanzó hacia mí entonces, tratando de agarrar el teléfono, pero 35 años de decepción se habían cristalizado en algo más duro que su desesperación. Di un paso atrás, con el dedo ya marcando. 911. ¿Cuál es su emergencia? La voz del teléfono cortó las súplicas de Julián como un cuchillo a través del silencio, y en ese momento, crucé una línea que nunca podría descruzarse. 911. ¿Cuál es su emergencia? La voz tranquila del despachador cortó las súplicas desesperadas de Julián, como un cuchillo a través de la seda. Mi dedo permaneció firme en el teléfono a pesar del temblor en mis manos. Necesito reportar un robo residencial. Tengo al perpetrador aquí conmigo y tengo evidencia. Señor, ¿el perpetrador todavía está en la escena? ¿Está usted en peligro inmediato? Julián se abalanzó hacia mí, tratando de agarrar el teléfono, pero la desesperación lo hizo torpe. Di un paso atrás, manteniendo la distancia mientras mantenía mi voz nivelada. El perpetrador es mi hijo, no es peligroso, pero está tratando de evitar que reporte el crimen. 15 minutos se sintieron como horas. Julián alternaba entre caminar frenéticamente y colapsar en sollozos, ocasionalmente haciendo intentos desesperados de negociación.
Papá, por favor, piensa en Lucía. Piensa en tu nieta que estamos planeando. Pero el tiempo para las consideraciones familiares había pasado. El reloj de latón en su repisa atrapaba la luz de la tarde, un testigo silencioso de una traición que cortaba más profundo que cualquier herida. 2 patrullas llegaron con eficiencia familiar. Los oficiales Ramírez y Martínez salieron, sus rostros mostrando reconocimiento mientras se acercaban a la casa. Señor Roberto, respondimos a su informe de robo hace 3 semanas. Así es, oficial Ramírez. He descubierto quién cometió el crimen. Martínez miró entre mí y Julián, la evaluación profesional evidente en su expresión. ¿Este es el hijo que mencionó durante la investigación original? Sí, tengo evidencia completa de su culpa. La voz de Julián se quebró mientras apelaba directamente a los oficiales. Esta es una disputa familiar. No pueden arrestar a alguien basado en las acusaciones de su padre. La expresión de Ramírez permaneció neutral. Señor, necesitaremos examinar cualquier evidencia y tomar nuestra propia determinación. La carpeta amarilla se sentía más pesada de lo que debería mientras extendía su contenido sobre la mesa de centro de Julián. Cada documento, cada fotografía, cada recibo contaba su parte de la historia con precisión metódica. Recibos de la casa de empeño que muestran el reloj de mi padre vendido el 13 de mayo. Comencé, señalando la evidencia sistemáticamente. Descripción física coincidiendo con mi hijo exactamente. Martínez fotografió cada artículo con su cámara del departamento. Estos parecen legítimos. Podemos verificar con los establecimientos. Imágenes de la cámara de seguridad de los vecinos que muestran su vehículo en mi residencia durante el marco de tiempo del robo. Otro documento se unió a la exhibición. Declaraciones de testigos ubicándolo en la escena. El rostro de Julián se había vuelto ceniciento. La realidad del escrutinio policial profesional era claramente diferente de las acusaciones emocionales de su padre. «¿Y aquí?», dije, señalando hacia la repisa. «Está el reloj de bolsillo de mi bisabuelo a plena vista». Ramírez examinó el reloj sin tocarlo. ¿Esto coincide con la descripción en su informe policial original? Exactamente, hasta el rasguño distintivo de cuando lo dejé caer de niño. El sonido de una puerta de coche cerrándose afuera interrumpió nuestro procedimiento. Lucía irrumpió por la puerta principal todavía con su uniforme de trabajo, los ojos muy abiertos por el pánico al ver los coches de policía. «¿Qué está pasando?» «Julián, ¿por qué está la policía aquí?» Su esposo no pudo mirarla a los ojos. «Lucía, yo...» «Ha habido un malentendido». «Ningún malentendido», dije en voz baja. «Tu esposo robó mi casa. Tengo pruebas». El grito que salió de su garganta fue pura angustia. Se derrumbó de rodillas junto a la silla de Julián, agarrando sus manos. «Diles que no es verdad. Diles que no hiciste esto». Pero el silencio de Julián hablaba más fuerte que cualquier negación. El oficial Martínez terminó de documentar la evidencia y conversó en voz baja con su compañero. Su decisión tomó menos de 5 minutos. «Julián, está bajo arresto por robo residencial y robo de propiedad valorada en más de $1,000. Los derechos». Miranda sonaban irreales, hablados en la sala de estar de mi hijo, pero las esposas haciendo clic alrededor de sus muñecas eran brutalmente reales. «Papá, por favor». La voz de Julián se quebró mientras lo escoltaban hacia la puerta. «Sigo siendo tu hijo». «Esa es exactamente la razón por la que esto es necesario», respondí. Los sollozos de Lucía resonaban en la casa vacía, mientras las patrullas se alejaban. Me quedé solo en la sala, mirando el espacio vacío en la repisa donde había estado el reloj de mi padre. La evidencia había desaparecido, confiscada para el proceso legal que ahora se desarrollaría con precisión inevitable. Pero el sentimiento hueco en mi pecho sugería que la victoria podría ser la derrota más devastadora de todas. Habían pasado 3 semanas desde el arresto, y el sueño seguía siendo tan esquivo como la paz que esperaba sentir. Antonio me encontró en la mesa de su cocina nuevamente al amanecer, tomando café frío y mirando documentos judiciales que habían llegado en el correo de ayer.
Si sigues así, te consumirás hasta desaparecer, dijo, comenzando a preparar café fresco sin que se lo pidieran. El aviso de la audiencia preliminar se sentía pesado en mis manos. 15 de julio, la fecha en que mi testimonio comenzaría formalmente el proceso de enviar a mi propio hijo a prisión. A veces me pregunto si Carmen entendería. Admití la primera duda que había dicho en voz alta. Antonio se sentó frente a mí, trayendo la calidez de la compañía humana a mi lucha aislada. Tu esposa era una mujer sabia. Ella vería el principio detrás del dolor. Pero los principios se sentían abstractos a las 3 de la mañana, cuando el peso de destruir a mi familia presionaba como una carga física. La casa se sentía demasiado tranquila, sin la vida normal continuando a mi alrededor. La oficina del fiscal de distrito ocupaba el 8º piso de un edificio del centro que olía a alfombra vieja y café institucional. La señora Rebecca Chen, la fiscal asignada a nuestro caso, me saludó con simpatía profesional. Señor Roberto, en 30 años de práctica, nunca he visto a un padre procesar a su propio hijo con este nivel de documentación. ¿Eso lo hace incorrecto? No, señor. Lo hace extraordinario. La evidencia es completa. Probablemente aceptará un acuerdo de culpabilidad para evitar el juicio. Ella extendió fotocopias de mi investigación en su escritorio, recibos de casas de empeño, testimonios de vecinos, imágenes de cámaras de seguridad. Cada hoja de papel representaba horas de trabajo metódico, pero también otro clavo en el ataúd de mi relación familiar. El robo residencial con robo superior a $1,000 generalmente conlleva de 2 a 4 años. Con su historial limpio y circunstancias familiares, probablemente obtendrá libertad condicional con asesoramiento obligatorio. El centro correccional del condado se sentía como entrar en otro mundo. Detectores de metales, insignias de visitantes, guardias que habían visto demasiada debilidad humana para sorprenderse por la traición familiar. Julián apareció detrás de un vidrio reforzado, vistiendo un traje naranja que hacía que su tez se viera enfermiza. La pérdida de peso había afilado sus rasgos, y sus ojos contenían una amargura que nunca había visto antes. ¿Estás satisfecho ahora? Su voz llegó a través del altavoz con distorsión electrónica. ¿Verme encerrado como un animal? Quería que enfrentaras las consecuencias, no que te volvieras amargado. ¿Qué esperabas? ¿Que te agradeciera por destruir mi vida? La conversación duró 20 minutos, y no logró nada excepto profundizar mi creciente duda. La prisión se suponía que enseñaba lecciones, pero el hombre frente a mí parecía estar aprendiendo todas las lecciones equivocadas. De vuelta en la cocina de Antonio, empujé la comida alrededor de mi plato mientras él observaba con creciente preocupación. Te estás cuestionando. Puedo ver que te está carcomiendo. ¿Y si he destruido cualquier oportunidad de redención para él? El trasfondo militar de Antonio le había enseñado sobre decisiones difíciles bajo presión. Roberto, a veces amar significa dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus elecciones. Pero, ¿y si esas consecuencias lo rompen en lugar de arreglarlo? Entonces esa es su elección también. No puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. El correo trajo más documentos legales, más fechas de corte, más recordatorios de que las ruedas de la justicia seguían girando, independientemente de las dudas de un padre. Julio se convirtió en agosto con una serie de noches de insomnio y conversaciones con abogados que hablaban de mi hijo como si fuera un número de caso en lugar del niño al que enseñé a andar en bicicleta. La opinión pública en el vecindario seguía siendo mixta. Algunos admiraban mis principios. Otros cuestionaban mi lealtad familiar. La señora Peterson dejó de hablarme por completo después de enterarse de la historia completa. La gente piensa que entiende hasta que es su propio hijo, observó Antonio durante una de nuestras caminatas nocturnas. Tal vez tengan razón. Tal vez la sangre debería ser más espesa que la justicia. O tal vez la justicia es cómo mostramos amor a las personas que no pueden ver que necesitan ser salvadas. La audiencia preliminar llegó y pasó. Julián aceptó el acuerdo de culpabilidad. 2 años de libertad condicional,
asesoramiento obligatorio para la adicción al juego, servicio comunitario y restitución completa por los artículos robados. Sin tiempo en prisión, sin antecedentes penales permanentes si completaba el término con éxito. De pie fuera del tribunal después, no sentí ni victoria ni derrota. Solo el vacío agotado de alguien que había luchado una guerra sin ganadores. El secretario del tribunal me entregó un sobre. Del acusado, señor. Dentro había una sola hoja de papel con la letra de Julián. Papá, el consejero dice que necesito entender por qué hiciste esto. Lo estoy intentando. Tal vez podamos hablar cuando esté listo. Sigue siendo tu hijo, Julián. Por primera vez en meses, logré dormir toda la noche. 6 meses después, estaba parado en mi sala de estar vacía, rodeado de cajas marcadas como El Sur, con la letra cuidadosa de Antonio. La decisión de irme de la ciudad no había sido fácil, pero quedarme en la casa donde todo había comenzado se sentía imposible. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Antonio cerrando otra caja con cinta adhesiva. Huir nunca resolvió nada. No estoy huyendo. Estoy eligiendo sanar en un lugar nuevo. La carta de Julián estaba en el mostrador de la cocina, sus bordes desgastados por la lectura repetida. 3 páginas de letra cuidadosa, la primera comunicación real que habíamos tenido desde la audiencia de sentencia. Papá, el consejero de juego dice que tengo que aceptar la responsabilidad antes de poder hacer enmiendas. Tenías razón sobre la adicción controlándome. Ahora lo veo. El robo no fue por el dinero. Fue por alimentar algo que ya había destruido mi juicio. Lamento que tomara consecuencias legales hacerme entender lo que intentaste enseñarme toda mi vida. Sé que no hiciste esto para lastimarme. Lo hiciste porque me amas lo suficiente como para dejarme enfrentar la verdad. No estoy listo para verte todavía, pero quería que supieras que el asesoramiento está ayudando. Tal vez algún día podamos reconstruir lo que rompí. Sigo aprendiendo a ser tu hijo de nuevo, Julián. Antonio me encontró sosteniendo la carta. Las lágrimas que no me había permitido derramar finalmente caían libremente. Ahora lo entiende, dije simplemente. Le tomó bastante tiempo. El camión de mudanza llegó un martes por la mañana que se sintió como un renacimiento. El Sur ofrecía distancia de recuerdos dolorosos y cercanía a mi hermana, que había estado llamando semanalmente desde que se enteró de la crisis familiar. ¿Algún arrepentimiento sobre cómo lo manejaste?, preguntó Antonio mientras cargábamos las últimas cajas. Los métodos fueron dolorosos, pero el principio era correcto. A veces lo más difícil y lo correcto son lo mismo. Carmen entendería. Ella siempre decía que el amor no siempre es cómodo. El abrazo de Antonio en el aeropuerto se sintió como un cierre y un comienzo simultáneamente. 23 años de amistad vecinal destilados en un apretón de manos y la promesa de mantenerse en contacto. Cuídate, Roberto. Y no esperes demasiado para contestar cuando ese muchacho llame. El vuelo hacia el sur me dio tiempo para pensar en la justicia y la familia, en los principios y el perdón. En algún lugar sobre el cielo, me di cuenta de que la parte más difícil no había sido llamar a la policía por mi hijo. La parte más difícil había sido aprender que el amor a veces requiere causar dolor al servicio de una sanación mayor. Mi nueva ciudad me recibió con cielos despejados y el tipo de calor que hornea la duda, fuera de los huesos de un hombre. Mi nuevo apartamento daba a montañas que hacían que los problemas humanos parecieran apropiadamente pequeños. El reloj, devuelto a mí después de los procedimientos judiciales, estaba en mi mesa de noche junto a la fotografía de Carmen. 3 generaciones de hombres de la familia lo habían llevado, y algún día, cuando Julián estuviera listo, continuaría su viaje. Pero primero, tenía que terminar de aprender la lección que yo había tenido demasiado miedo de enseñarle, hasta que la crisis forzó mi mano. El teléfono sonó un jueves por la tarde, 6 meses después de haberme instalado en el sur. El identificador de llamadas mostraba un número que reconocía, pero que no había escuchado en más de un año. Papá, soy yo. La voz de Julián llevaba un peso nuevo. El sonido de alguien que había viajado a través de las consecuencias
y emergido cambiado. Hola, hijo. Quería llamar en el cumpleaños de mamá. Pensé que ella querría que habláramos hoy. Ella lo hubiera querido. Llevo sobrio del juego 8 meses. El consejero dice que estoy listo para comenzar a hacer enmiendas reales. ¿Cómo quieres empezar? La conversación duró 2 horas. Hablamos sobre adicción y responsabilidad, sobre justicia y perdón, sobre la diferencia entre habilitar a alguien y amarlo lo suficiente como para dejarlo caer. Ahora entiendo por qué lo hiciste, dijo finalmente. Te odié por ello, pero lo entiendo. Nunca dejé de amarte, Julián, ni por un segundo. Lo sé, papá. Eso es lo que lo hizo tan difícil de aceptar. Cuando colgué, la puesta de sol en el desierto estaba pintando las montañas de púrpura y oro. Mañana traería otra conversación, y el día después de eso, otro pequeño paso hacia la reconstrucción de lo que se había roto. La justicia se había cumplido. Ahora el verdadero trabajo de curación podría comenzar. El reloj hacía tic-tac constantemente en mi mesa de noche, guardando el tiempo para un futuro donde el amor y la responsabilidad pudieran coexistir, donde las decisiones difíciles condujeran a relaciones más fuertes, y donde a veces el mayor regalo que un padre puede dar a su hijo es la oportunidad de enfrentar las consecuencias de sus propias elecciones. La fotografía de Carmen me sonreía a través de los años, y casi podía escuchar su voz. Bien hecho, Roberto. Bien hecho. Si les gustó esta historia, por favor denle me gusta a este video. Suscríbanse al canal y compartan sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.